Hola, esto es La Mágica Historia. Vamos a seguir avanzando en el camino mágico, aumentando la profundidad, digamos, de los conceptos, y vamos a avanzar en esta idea de que ya hemos adelantado en videos que tienen que ver con el tema de la creación y con el tema de el origen de la divinidad. ¿Ok? Pero para entrar en contexto, vamos a ver una de las escenas que yo considero la más satánica de que se haya filmado en la televisión gringa. Una escena bastante corta, dura como 40 segundos, pero nos va a servir para entrar como les digo, en contexto de esta cuestión. Y vamos a ver qué les parece la escena. Vamos a ver si les parece perturbadora. Eso quiere decir que han tomado atención en el curso de magia y el posgrado y el magíster. Ahora vamos a hacer el posgrado del curso de magia, ¿ok? Así que vamos a ver si entienden la profundidad de este asunto, o si no, voy a tener que colocarlo reprobado nomás. ¿Ah? ¿Qué más puedo hacer? Si no están colocando atención a los conceptos, ya no se puede hacer nada más. Vamos con la escena. Niños, la semana pasada comenzamos a hablar sobre el Evangelio de Juan. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que Dios quiere decirnos en este pasaje? ¿Sí, Sheldon? El capítulo 1, versículo 1 dice que al principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Bien hecho, Sheldon. Gracias, anoche leí los evangelios. Lamebotas. Aunque en la Biblia dice el verbo, esta se traduce de la expresión griega logos, que significa conocimiento. Creo que alguien hoy vino lleno de logos. ¿Sí, Billy? Viven en mi calle. Estupendo. Ya. Ahí está, ¿cierto? Esa satánica escena, perturbadora. Y que, claro, puede parecer bastante chistosa y simplona, pero obviamente tiene características muy profundas. Contexto. Esta escena es de una serie que se llama El joven Sheldon, parece que se llama, y que es una serie que nació a partir de otra serie gringa que se llamaba La teoría del Big Bang, que era una serie que seguía, digamos, una serie de humor que seguía, digamos, la historia de unos estudiantes universitarios que seguían carreras científicas. Y el protagonista era el doctor Sheldon Cooper, ¿cierto? Un físico teórico con Asperger, con algún grado de autismo, ¿cierto? Y que obviamente tenía problemas de adaptación y todo el asunto, y se destacaba por ser un pensador científico moderno. Bueno, el personaje tuvo tanta relevancia que hicieron esta segunda serie acerca de la infancia del personaje, ¿ok? Así que nos muestran en esta serie, ¿cierto? Esta escena en donde el profesor de religión, ¿cierto? Les pregunta a los alumnos acerca de una pregunta bíblica, no me acuerdo cuál, y el pequeño Sheldon responde, ¿cierto? En forma correcta con el comienzo del Evangelio de Juan, ¿ok? Pero después corrige a su profesor de religión, ¿cierto? Y le dice que, si bien es cierto que se ocupa lo que ustedes vieron, que se ocupa el término verbo, pero que en el texto original en realidad es logos, que significaría conocimiento, ¿ok? Y aquí viene lo satánico de la escena, porque, claro, nos presentan un personaje que es un niño diciendo esto, para un niño inocente, pero con características, ¿cierto?, de un personaje que representa la ciencia moderna. Por lo tanto, en ese contexto nos dan a entender de que la Biblia nos está diciendo que el logos es equiparable al conocimiento científico. Vamos a ver que esto es
es cuático. ¿Ah? Y hay que entender de que detrás de ese niño, detrás de ese personaje, hay un escritor que hizo esta escena de forma bastante astuta y bien pensada. ¿Ok? Bueno, pero vamos a desglosar ahora el asunto, porque es una escena, como les digo, muy corta, pero se puede tomar un tema muy interesante con respecto a esta cuestión, que es el tema del logos divino. ¿Ok? Y para empezar, hay que aclarar de que no es cierto que la traducción del término logos, que sí se emplea en los textos, es cierto, ¿cuánto se llama? En este evangelio, en el comienzo de este evangelio, no es cierto que ¿cómo se dice? Su traducción, ¿cierto?, usando la palabra verbo sea incorrecta. ¿Ok? No es cierto. Y no es cierto tampoco que interpretar esta palabra como conocimiento sea la mejor interpretación. Tampoco es correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra logos en realidad no tiene ni una definición exacta, ni tampoco una etimología exacta. ¿Ok? Es un concepto. Es un concepto. Por lo tanto, si usted busca la palabra logos, ¿cierto?, su etimología y su significado, va a encontrar palabras asociadas a este concepto. Palabras que nos sirven para ayudar a entender de qué se está hablando, pero que no son en sí el significado literal de esta palabra. ¿Ok? Y el término está asociado a términos como palabra, oración, verbo, historia, ¿cierto? Bueno, hay una cantidad importante de palabras que están asociadas a este concepto, ¿ok? Y si bien es verdad que los griegos tenían este concepto asociado a la idea del conocimiento divino, no es verdad de que el logos sea la representación del conocimiento divino. Los griegos tenían otros conceptos para referirse de mejor manera al conocimiento divino. El logos era una parte del conocimiento divino, pero no era la representación específica del conocimiento. ¿Ok? Para eso los griegos tenían otros términos como sofía, ¿ok?, o nous, o el nous, ¿ok?, que son términos que no los vamos a ver ahora porque si no se va a alargar mucho esta cuestión y no tiene importancia y relevancia. O sea, siempre la tiene, pero en este momento no me quiero desordenar, ¿ok? No me quiero pegar ustedes ya saben, ¿ok? Bueno, entonces no es correcto, ¿ok?, que conocimiento sea la mejor definición de logos, y tampoco es correcto que verbo que sea la forma más incorrecta o que no sea una interpretación de logos. ¿Ok? Y aquí viene lo que resulta bastante perturbador. ¿Ok? Porque ya vemos que hay una manipulación en ese diálogo, ¿cierto? En esa pequeña escena, que aunque ustedes me digan que no, es que lo hicieron así para que fuera simpático, no es para nada simpático. ¿Ok? Porque nos corrompe y nos retuerce un concepto que es muy importante, ¿ok? Entonces, vamos viendo, ¿ok? Para empezar, aquí yo quiero hacer una distinción, porque si no van a empezar los listillos de siempre a decir de que yo estoy tratando de promover teorías satánicas o luciferinas, en fin, los mismos de siempre, ¿ok? Hay que hacer una distinción, ¿cierto?, entre el término logos, que es el mismo término, ¿cierto?, pero la forma en que lo empleaba en la filosofía clásica, ¿cierto?, desde el tiempo de Platón y seguramente influenciado anteriormente, ¿cierto?, se mencionan a otros filósofos que ya podrían haber empleado este concepto del logos divino, ¿cierto? Es muy distinto este logos que nos presenta el evangelista Juan, entre comillas, ¿cierto?, la persona que haya escrito el evangelio de Juan, muy distinto al concepto del logos filosófico clásico.
y mucho más distinto todavía al concepto del logos masón, ¿ok? Que es el que origina el culto al logos y la formación de las logias masonas, ¿ok? No estamos hablando de lo mismo, pero al mismo tiempo sí estamos hablando de lo mismo. Pero ya empezaste a complicarte. Sí, este tema es muy complicado y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Este tema, y tengo conciencia de que es muy complicado porque este tema yo ya lo he conversado con otras personas y tengo que decir que muy pocas veces me han entendido, me han seguido la idea. Así que me voy a ordenar lo más posible. Vamos. Estoy diciendo, ¿cierto?, que no son, a pesar de que es la misma palabra, no es el mismo concepto, ¿ok? Si lo colocamos de una manera muy fácil y muy burda, podríamos decir que el logos que aparece en el Evangelio de Juan sería la representación, si colocáramos una representación gráfica casi infantil, el tatita Dios, ¿cierto? El abuelito que está en el cielo, ¿cierto? Y que es Dios, ¿entienden? Y el logos filosófico y sobre todo el logos masónico sería la representación conceptual o abstracta del cola de flecha. ¿Ok? Así de distante están una cosa de la otra, pero al mismo tiempo estamos hablando de lo mismo. Ay, otra vez, Esteban, explícate. Creo que una buena analogía para entender esta cuestión es, por ejemplo, el término o la idea de vibración. ¿Ok? Si nosotros hablamos de vibración, entendemos, ¿cierto?, el concepto y la idea que hay detrás de ella, ¿cierto? Y podemos decir que vibración y sonido son lo mismo. ¿Podemos decir que son lo mismo? Sí, pues claro que sí. Pero, nosotros como seres humanos solo podemos percibir vibraciones como sonidos en un cierto rango, ¿ok? Nuestros oídos, y más que nada, porque aquí hay otra cosa, que finalmente todos nuestros procesos bioquímicos son eléctricos o electromagnéticos, ¿ok? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, yo tenía la idea de que uno escuchaba a través de procesos mecánicos, ¿ok? Con todo este tema de los huesitos que se van dentro del oído, que se van haciendo más pequeñitos, hasta llegar al caracol, qué sé yo, hasta llegar a esas pelucitas que se supone que están dentro de nuestro oído. Y yo pensaba que era un efecto mecánico, pues, ¿cierto? Que la vibración hacía moverse esas pelucitas y por eso escuchábamos. Pero no, esas pelucitas en realidad están conectadas a una especie de chip eléctrico que se activa de forma eléctrica. El movimiento de esas pelucitas crean electricidad. Y esa electricidad la interpreta el cerebro como sonidos. ¿Ok? Por lo tanto, los sonidos son una interpretación eléctrica de la vibración que nuestros oídos perciben, ¿ok? Y por esa razón estamos limitados dentro del rango auditivo, ¿cierto? Estamos limitados a las frecuencias que podemos llegar a escuchar desde las frecuencias altas, agudas, ¿cierto?, hasta las frecuencias graves, ¿ok? Por lo tanto, no tenemos todo el espectro sonoro de las vibraciones que están a nuestro alrededor. Entonces, imagínense si pudiéramos ampliar nuestros sentidos, la vista, es exactamente lo mismo, el oído, el gusto. Si pudiéramos ampliar nuestros receptores electromagnéticos y poder tener una percepción en 3D, digamos, de la realidad que nos rodea, cambiarían muchas cosas. Si pudiéramos olfatear como los perros, o ver como las moscas, ¿me entienden? ¿Ah? O escuchar como los búhos, o los murciélagos, o los delfines, poder llegar a ver los sonidos, ¿me entienden? Cambia mucho el asunto, ¿cierto? Cambia. Entonces, la gente en la antigüedad que no tenía este conocimiento, para esas personas la vibración solamente era, el concepto que ellos tenían de vibración era solamente el concepto de la vibración que podían percibir con sus oídos, ya sea con sus oídos o su cuerpo, en el caso de las vibraciones bajas que a veces se sienten en el cuerpo. En los huesos, también podemos escuchar con los huesos, ¿me entienden? Pero ahora sabemos que existen vibraciones. Por ejemplo, una persona del tiempo de Cristo, ¿qué hubiera pensado, cierto, con estos silbatos de los perros? ¿Ah?
si nosotros hubiéramos hecho, ¿cierto?, el tema del silbato de los perros para poder entrenar a los perros, y esta persona hubiera estado mirando y nos hubiera preguntado, ¿pero cómo lo hace? No, pues esto es un silbato. ¿Cómo hace un silbato si no se oye, no se escucha? Me estáis hueveando. ¿Me entienden? Entonces, creo que ahí hay una buena analogía para entender la diferencia del concepto del logos y por qué el logos al mismo tiempo estamos hablando de lo mismo cuando hablamos del logos que aparece en la Biblia y el logos que aparece en la filosofía y en el esoterismo masón. ¿Ok? Simplemente estamos hablando del mismo concepto, pero con un rango de conocimiento distinto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo estoy tan seguro de que el logos que se menciona, la palabra logos que se menciona en el comienzo del Evangelio de Juan, no es el logos filosófico y no es el logos masón? A todo esto no voy a entrar a hablar acerca del logos filosófico porque material hay de sobra en internet. Wikipedia tiene una buena página acerca de eso, así que creo que no es necesario perder el tiempo en eso. ¿Y por qué estoy seguro de que hay una diferencia? Bueno, porque el Evangelio de Juan, en el comienzo del Evangelio de Juan, que es el que se menciona en esta escena del joven Sheldon, es bastante específico en entregarnos por lo menos 4 características del logos que hacen incompatible este concepto del logos con el logos, insisto, con el logos filosófico y con el logos masón. ¿Cuáles son estas características? Hay más. Le recomiendo que lea por lo menos el comienzo del Evangelio de Juan y se va a percatar de que hay cosas bastante sorprendentes. Pero ya con estos 4 características tenemos para hablar bastante. Primero, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan? Comienza diciendo que en un comienzo, ¿cierto?, en el principio estaba el logos. ¿Ok? Muy importante, pero ya lo vamos a desglosar. Después nos dice que el logos estaba con Dios. También muy importante, y no está al azar el orden en que lo dice el evangelista, porque después nos dice, y el logos era Dios. Lo repito, después nos dice, el logos era Dios. Es decir, aquí no hay ningún texto bíblico que no sea más jugado que este, porque aquí nos están dando la respuesta a la gran pregunta. ¿Quién es Dios? Dios es el logos. Así lo escribe el evangelista que escribe el Evangelio de Juan, y lo hace sin tapujos, sin disfrazar el asunto. Coloca el logos era Dios. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no les parece a ustedes que sería interesante conocer un poco más o entender un poco mejor a qué se refiere el evangelista cuando habla del logos? Podríamos tal vez entender un poco mejor el concepto de Dios. Bueno, veamos si es que se puede. Pero hay otra característica que también se menciona en el Evangelio de Juan, que no se menciona en la escena porque aparece un poco después, pero que es bastante conocida y que también es muy, muy decidora y que también marca una gran diferencia, insisto, con el logos filosófico y masón, que es la característica de que el verbo se hizo carne, el logos se hizo carne. Es decir, obviamente en el Evangelio están hablando del Maestro, están hablando de Jesús, pero eso nos da la idea y la certeza de que el logos se puede encarnar. ¿Ok? Se puede encarnar. ¿Ok? Listo. Con esos 4 conceptos, con esas 4 características, ya tenemos un curso avanzadísimo de espiritualidad, de magia, de lo que usted quiera. Muy bien. Pero no tenemos mucha información realmente si no tenemos el significado de la palabra logos y no tenemos tampoco una etimología decente. ¿Cómo vamos a poder comenzar a discernir de qué estamos hablando? Bueno, viendo las palabras que se asocian al término logos y distinguiendo, porque también el logos también está asociado con el entendimiento, ¿entienden?
con el conocimiento. También es, como les dije, también es una parte del conocimiento divino. Pero viéndolo desde el punto de vista filosófico, como les dije, no es el término exclusivo para conocimiento y ni siquiera es el término que mejor refleja el conocimiento divino. Como les dije, hay otros términos que se usaban en el tiempo clásico, que usaban los griegos y todos sus herederos. Y entonces, las otras palabras tienen que ver con cierto, los otros términos tienen que ver con palabra, con historia, ¿cierto? La historia del conocimiento, de conocer, del entendimiento, pero conocer qué cosa, entender qué, ¿me entienden? Bueno, esto ya lo vimos un poco en el video que hice del concepto del amor, ¿ok? Así que, nuevamente, van a reprobar el curso, se van a quedar sin el diplomado, ¿ah? Porque no colocan atención. Y después más encima andan alegando que hago videos muy largos y todo el asunto. Bueno, ya, está bien. La culpa es del profe, siempre la culpa es del profe. El huevón, tonto. Porque claro, esto, para poder entenderlo, para poder graficarlo, por lo menos, sí, esto no es canon de nada, ¿ok? O sea, no se me espanten con esta cuestión, porque como estoy hablando de cosas también religiosas, pero por lo menos yo lo entiendo, a mí me ayuda a entender este asunto, entendiendo el concepto, ¿cierto?, esotérico del verdadero nombre, que ya lo dijimos, ¿cierto?, en el video del amor, ¿cierto?, y entender un poco el concepto esotérico del amor, que hagamos un pequeño resumen, permítanme, ¿cierto?, que el amor, en realidad, desde este punto de vista, era un llamado, ¿cierto?, que las mismas palabras llamar o llamado, ¿cierto?, tenían la palabra amor entre medio, y que era un llamado infantil, pero que también se había escogido, ¿cierto?, por lo que significa, pues, llamar una esencia desde otro plano, desde otra dimensión, desde otra realidad, ¿ok?, hasta este plano de realidad. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué se produce ese llamado? Para que esta existencia, este nombre verdadero, ¿cierto?, esta vibración que está en otra realidad, ¿ah?, pero que en sí es una existencia, porque dijimos, ¿cierto?, las cosas importantes, ¿cierto?, que nombre y existencia son lo mismo, ¿ok? O en este caso, logos o verbo y existencia son lo mismo, ¿ok? Y es el logos o el verdadero nombre que es traído hacia esta realidad, ¿ok?, a través de un acto de amor. Ese es el verdadero amor. Y ahí está la verdadera creación. Por eso creo que es importante, si no ha visto el video acerca de la creación, ¿cierto?, que metas al canal, búsquelo y véalo, ¿cierto? Porque decíamos, ¿cierto?, de que los procesos creativos, está el proceso creativo del mago, ¿cierto?, del ilusionista, del alquimista, que junta una cosa con otra y produce algo nuevo, entre comillas, pero que en realidad no está haciendo nada nuevo. Y tenemos estos otros procesos creativos, realmente creativos, donde realmente estamos hablando de una creación, porque se utilizan elementos que no están en nuestra realidad, ¿ok? Y creamos algo nuevo, pero no solamente algo nuevo. Entonces, dijimos muchas veces en otros videos, ahora ya estamos pasando a otro nivel, ¿cierto? Dijimos muchas veces que el concepto de magia, ¿cierto?, es el triángulo de ciencia, arte y religión, y que la magia aplicada siempre termina en un acto de creación, ¿ok? Pero nuevamente hay que hacer la distinción en esta creación que a partir de una cosa burda, ¿cierto?, de una creación, de un verdadero ilusionismo, y después seguir con un tema ya más complejo, ¿cierto?, de una alquimia, ¿cierto?, o una ciencia alquímica, y terminar finalmente en una creación verdadera, en una verdadera creación que siempre va a estar asociada a la vida, ¿ok? La vida, entonces, es el acto de creación máximo, es el misterio, de la magia, de la verdadera magia, ¿ok? Podemos tener creadores de todo tipo, magos e incluso semidioses que nos encandilen con creaciones. Pero ¿quién puede crear vida? ¿Quién puede crear vida?
¿ok? El verdadero creador, ¿me entienden? Y ahí está la verdadera creación, ¿ok? Entonces, en el mismo Evangelio de Juan, también nos dicen, también nos indican que el Logos está asociado con la vida, ¿ok? Con la vida, ¿ok? Así que vamos poniendo atención, vamos fijándonos en las cosas importantes de este asunto, porque se repiten una y otra vez, ¿ok? Entonces, en el video del amor explicábamos, ¿cierto?, de que el amor tiene que ver, aunque no lo podemos definir, ¿cierto?, son conceptos con un nivel suprahumano de comprensión, ¿cierto?, como el concepto del bien, como el concepto del mal, pero podemos hacernos alguna idea y ver las cosas y conceptos que están asociados a ¿cierto? El amor está asociado a un llamado de una esencia, ¿cierto?, que la podemos identificar como el verdadero nombre, por decir algo, una vibración, un nombre, algo que se puede verbalizar, algo que se puede expresar en vibración. Y que la llegada de esta esencia, ¿cierto?, hasta nuestra realidad, unida a un cuerpo y a una mente, crea la vida, ¿ok? Crea el concepto de vida. Por lo tanto, el amor siempre va a estar ligado a una esencia original, verdadera. Por lo tanto, también el amor va a estar siempre relacionado con lo que es verdad, honesto y real. Está asociado con la vida. El amor permite la vida, ¿me entiendes? Permite y fomenta la vida. No solamente crea la vida, sino que el amor la mantiene. El amor mantiene la vida. Me mareé, perdón. Perdón. Respira, hombre. Entonces, pero ¿qué cosa puede fomentar la vida? ¿Qué cosa es indispensable para que exista la vida? ¿Okay? Bueno, para empezar, la ciencia nos da una descripción y una definición acerca de la vida, pero al hablar de estos temas espirituales y esotéricos, no nos sirve la descripción de vida que nos entrega la ciencia, ¿ok? Porque podemos tener vida, podemos tener millones de personas vivas, entre comillas, pero no están viviendo, no están realmente vivas, están existiendo, ¿ok? Estar en modo subsistencia, ¿ah? Estar en modo aguantar, ¿me entienden? ¿Es vivir? No, eso no es vivir, ¿ok? Porque la vida también tiene relación no solamente con existir, ¿cierto?, en un estado mínimo, sino que también tiene relación con las relaciones y las experiencias que podamos tener con otras existencias. Y aquí viene otro punto importante, que también lo dijimos en el video del amor, y es que existencia y vida están íntimamente relacionados, pero la existencia no es la vida, ¿me entienden? La existencia, una existencia, para que pueda estar viva, necesita estas otras características de tener un cuerpo y una mente, ¿ok? Y no solamente eso, sino que para que esta existencia que ya se convirtió en algo vivo, para poder vivir, ¿cierto?, no solamente necesita respirar, comer y todo eso, ¿cierto?, sino que también necesita tener experiencias, ¿ok? Nutrirse de experiencias. La vida se nutre de experiencias, ¿ok? Entonces, ahí nos empezamos a formar una idea de lo que es el Logos, ¿ok? Y en el principio del Evangelio de Juan nos dicen eso, nos dice, ¿cierto?, que el Logos estaba en el principio, que ya vamos a ver también eso, pero también nos dicen que el Logos estaba con Dios, ¿ok? Muy importante, porque aquí nos están mostrando que el Logos puede estar separado de Dios.
en la segunda acepción nos dicen el Logos estaba con Dios. ¿Entienden? No nos están diciendo que el Logos era parte de Dios, estaba con Dios, lo está acompañando. ¿Entienden? Nos dicen eso para indicarnos que el Logos puede estar fuera de Dios. ¿Me entienden? Fuera del Logos. Puede haber un pequeño Logos. ¿Me entienden? Y después nos indican que el Logos era Dios. ¿Ok? Para darnos a entender, ¿cierto?, de que el Logos se puede separar, pero es la misma esencia. ¿Ok? Y aquí, para entender esto, voy a recurrir a las críticas que hacen algunos judíos, no todos, obviamente, pero algunos judíos que son muy críticos con el cristianismo y que realmente son verdaderos anticristos, ¿cierto?, que andan buscando la forma de embarrar al cristianismo. ¿Para qué? No lo sé, porque aquí en este mundo cabemos todos, y si alguien, por ejemplo, es judío, ok, viva su judaísmo en su rinconcito, yo viviré mi cristianismo en mi rinconcito, nadie se molesta, no hay necesidad de nada, ¿ok? Pero ¿cuál es esta crítica, entre otras que hacen algunos judíos? Es el tema de la Trinidad, ¿ok? Indicando que los cristianos, al creer en una Trinidad divina, en realidad es una religión politeísta, porque creen en realidad en 3 dioses, ¿ok? Entonces, esto, no estoy diciendo que los judíos sean hipócritas, pero estos judíos son hipócritas, ¿ok? Porque en la Biblia tenemos que a Dios se le menciona de distinta manera en la Biblia, ¿ok? Y me podrán decir, este tema da para largo, ¿cierto? Me podrán decir un montón de excusas, qué sé yo, bla, 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 que aquí, que allá, que en realidad esos nombres representan algunos aspectos de Dios, qué sé yo, en fin, bla, bla, bla. Pero hay ocasiones, y esto yo lo he visto en algunas discusiones de rabinos, en que en la Biblia aparecen ángeles. Y estos ángeles, dentro del mismo texto, son nombrados como ángeles, pero posteriormente, dentro del mismo texto, también son nombrados como Dios. ¿Ok? Dando a entender que el ángel y Dios estamos hablando de lo mismo. A ver, ¿pero tenemos un ángel o tenemos a Dios? ¿Me entienden? Entonces se produce esta discusión en donde algunos rabinos, ¿cierto?, responden que esto pasa porque la esencia divina, que está muy lejos, lejísimos, como si esto fuera, incluso algunos rabinos cabalistas describen la distancia que hay entre nosotros y Dios, claro, como si se pudiera, en fin. Pero nos dicen, ¿cierto?, que la esencia divina es gigante, muy grande, y que los ángeles del Señor, ¿cierto?, quieren estar lo más cerca posible de la esencia divina. ¿Ah? Y en esta obsesión de querer estar cerca de la esencia, ¿cierto?, alrededor de la esencia de Dios hay como un vapor, ¿ah?, ¿cierto? No me lo pregunten a mí, pregúntenselo a los rabinos, ¿cierto?, de la emanación de Dios, la emanación divina, ¿cierto? Y los ángeles como que se bañan en esto. Miren la explicación que dan para poder justificar una cuestión. Entonces, cuando bajan a la tierra, por alguna razón, ¿cierto?, enviados por Dios, qué sé yo, para entregar algún mensaje o algo, o realizar alguna acción, ellos están tan empapados con la esencia divina de que ellos, no hay ningún problema, que ellos también pueden ser calificados como ángeles, pero al mismo tiempo como Dios mismo. Si eso no es politeísmo, no sé qué puede hacer, ¿me entienden? Pero yo no estoy aquí para criticar eso, ¿me entienden? Esto simplemente yo lo tomo para entender esta cosa que nos dicen en el Evangelio de Juan, de que el Logos estaba con Dios, y después nos dicen que el Logos era Dios, ¿me entienden? Entonces creo que se entiende de que la esencia divina, por mucho que se pueda a lo mejor dividir, ¿cierto?, expandir, quién sabe de qué es lo que estamos hablando,
yo me lo puedo imaginar como una vibración, ¿cierto? Al emplear este término, ¿cierto? Que está relacionado con vocablos, con oración, con palabras, ¿cierto? Y que está relacionado también con el concepto esotérico del verdadero nombre, que también puede ser mencionado. Claro, también podríamos pensar que estamos hablando de una vibración, pero quién sabe en realidad. Aquí hay un concepto que puede estar, y quizás dónde está, ¿me entienden? En qué nivel de realidad, ¿me entienden? Uno también puede pensar que ay, Dios está en la 11ª dimensión. Quién sabe si realmente esto es así. Y dentro del Evangelio de Juan también hay otras frases en donde también se asocia al logos con la luz, ¿me entienden? Y la luz sabemos que puede ser, tiene distintas características, y la luz también es bastante misteriosa, porque hasta el día de hoy no se puede definir realmente qué es la luz, ¿me entienden? Por mucho que me digan, no, pero si la luz es un fotón, ya, pero díganme, explíquenme qué es un fotón, por favor, que hasta ahora solamente he recibido definiciones, pero no una explicación, ¿me entienden? No hay una explicación de lo que es la luz y por qué la luz se puede comportar de una manera o de otra. Pero en el Evangelio de Juan nos asocia también al logos con la luz, ¿ok? Bueno, el tema es que el logos se puede separar y, según el Evangelio de Juan, se puede encarnar, ¿ok? Y luego, si vemos ¿cierto? Las frases y la filosofía del maestro también, que nos habla de que nosotros no somos dioses, pero sí somos hijos de Dios. Estamos en esa categoría, que ya vamos a hablar de eso. Podemos entender de que nosotros como seres humanos somos parte del logos divino, ¿ok? Sea lo que sea esta cuestión. ¿Me entienden? Entonces, entonces, nuevamente, tenemos que el concepto del logos está muy relacionado con el concepto de el amor, ¿cierto? Que ambos comparten, ¿cierto? Similitudes de definición y de comportamiento con toda esta problemática, ¿cierto? Del amor, de la vida, del sentido de la vida, ¿me entienden? Y también con el lado opuesto, ¿cierto? Con la antivida y la ausencia de vida, la ausencia del sentido de la vida. ¿Por qué? Se me había olvidado una cosa. ¿Por qué? Bueno, no tenemos la definición precisa del término logos, no tenemos su etimología, pero sí tenemos el origen de la palabra, ¿ok? Tampoco sabemos el momento preciso o quién fue la primera persona, el primer filósofo griego a lo mejor, o a lo mejor fue un mago caldeo. Sabemos que ambas cosas se nutrieron de algunos conceptos, pero no sabemos quién fue la primera persona que comenzó a utilizar el término logos, ¿ok? Pero sí se sabe de dónde viene la palabra, porque hay otra palabra anterior que sirve de herencia o término madre, que es el término legos, ¿ok? Legos, como los legos, el juguete, ¿cierto? Estas piececitas para armar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí sí que tenemos una etimología. Porque legos tiene que ver con el término de construcción, ¿ok? Pero ¿por qué cuidado cuando busquen la etimología, busquen etimologías lo mejor más antiguas, digamos, porque en algunas partes les va a aparecer que legos tiene que ver con construcción, pero no es la mejor definición, porque tiene que ver o se le asocia con la construcción, porque en realidad legos significa, ¿qué creen ustedes? Vamos. Significa orden. Buen pesado. Orden.
significa orden. Nuevamente, una y otra vez, estos términos espirituales de alto nivel tienen que ver con lo mismo. Permiso, están golpeando la puerta, voy a tener que ir a abrir. Pausa. Y volvemos. Ya. Entonces, podemos ver que nuevamente, una y otra vez, estos términos relacionados con una alta espiritualidad nos llevan al concepto del orden. El orden natural de las cosas que estaba presente en el antiguo orden mundial, ¿ok? Y que tenía que ver con la espiritualidad de las cosas, la espiritualidad de la vida y sobre todo la espiritualidad del ser humano, ¿ok? Entonces de aquí la importancia y del por qué la pequeña escena de la serie, ¿cierto?, del joven Sheldon es una escena bastante satánica, ¿me entiendes? Porque tergiversa este asunto, porque nos lleva a pensar, nos induce a pensar, al igual que los masones, al igual que los humanistas, que no son más que satanistas disfrazados, el reemplazo del concepto de Dios por un concepto, simplemente un concepto mental, un concepto de conocimiento mental, un concepto de ciencia, ¿ok? Al igual que lo hemos dicho otras veces, ¿cierto? En el Renacimiento, ¿cierto? La idea de mostrar a Dios, como lo hizo Miguel Ángel, ¿cierto? Como un cerebro prácticamente, ¿me entienden? ¿Ah? O la idea de Platón, ¿cierto? De colocar a Dios en un punto inalcanzable, solamente alcanzable por algunos, ¿me entienden? Formando una élite de personas superiores espiritualmente. Miren qué conveniente. Y asociándolo una y otra vez al conocimiento, pero conocimiento mental. ¿Ok? O científico, o como quieran plantearlo. O en su tiempo, ¿cierto?, al conocimiento filosófico. ¿Ok? Los filósofos clásicos, ¿cierto?, hacían hincapié en este asunto de que la espiritualidad más elevada tenía que ver con la filosofía, ¿ok? Y que el bien, ¿cierto?, se adueñaban del concepto del bien, como si alguien pudiera hacer eso. Entonces, pero ¿por qué será tan importante este asunto del orden? ¿Me entienden? ¿Acaso tú no te das cuenta de que, por ejemplo, la naturaleza es caos y es completamente lo contrario a lo que tú estás planteando? Es lo contrario al orden, ¿me entiendes? Claro, es un caos que permite la vida, ¿me entienden? ¿Ah? Porque aunque parezcan términos contradictorios, ¿cierto?, la muerte, por ejemplo, también es parte de la vida. La destrucción también es parte de la vida, ¿ok? ¿Me entienden? Son procesos dinámicos, en constante cambio. ¿Ah? Y es por eso, por ejemplo, que también es bastante satánico llevar a las personas a pensar o planificar su vida en términos de ganancia y pérdida, ¿ok? Hemos visto que, por ejemplo, el concepto de la pérdida es muy importante porque es el origen de muchas problemáticas individuales y sociales del día de hoy, ¿ok? Prácticamente podríamos decir que todas las fobias, ¿cierto?, y muchos otros problemas psicológicos están asociados a esta idea de la pérdida y de no poder superar la pérdida, ¿ok? Y también vemos gente enferma con esta idea de la ganancia y ver su vida con respecto solamente a términos de ganancia, ¿ok? Cuando en realidad la pérdida y la ganancia no existen. No existen porque la vida es un proceso dinámico en constante cambio, en donde un individuo que atraviesa por la vida está constantemente en procesos de ganancia y de pérdida momentáneos, incluyendo la muerte, ¿ok? Pero una y otra vez
este sistema elaborado por estos magos o estos ilusionistas, ¿cierto?, que controlan todos estos sistemas de comunicación que nos van formando nuestra mente, nos llevan a pensar en estas ideas contradictorias, aparentemente contradictorias, pero que no lo son. El caos dentro del orden natural de las cosas es un elemento del orden, ¿ok? Porque es una parte del reciclaje y del constante cambio, ¿ok?, de la vida. La vida, mientras más procesos dinámicos tenga, más viva, más viva va a estar, ¿me entienden? Esto yo lo ejemplifico con el tema del agua, ¿ok? El agua es un elemento, ¿cierto? También lo hemos visto anteriormente, es un elemento que plantea cuestiones también muy profundas. Es un elemento muy atípico dentro de todos los elementos de la naturaleza, ¿ok?, que tiene también características muy, bueno, ¿para qué vamos a entrar de nuevo en el tema? Entonces, y tenemos, ¿cierto?, de que el agua, para estar en su estado más puro, necesita estar en constante movimiento. ¿Qué pasa con el agua cuando se estanca? Se transforma en un pantano, ¿cierto?, en agua estancada, agua pútrida, ¿ok? Y esto aparece también en la cultura popular y en la tradición mística, digamos, una y otra vez. Nos reflejan, ¿cierto?, todos estos factores negativos como la desesperanza, la desolación, la depresión, ¿cierto?, aparecen en cuentos o historias en donde aparece el fango, el barro o el pantano, ¿cierto?, de la pena o la desesperanza, ¿entienden? Porque ese es el asunto, ¿ah? Nuestra esencia divina, nuestra alma, nuestro verbo interno, ¿cierto?, nuestro logos interno, tiene que estar en constante movimiento, en constante cambio, en procesos constantemente dinámicos, para que pueda sentirse y estar vivo, para que pueda seguir teniendo experiencias, para que pueda seguir dejando todas las impurezas detrás, al igual que lo hace el agua que corre. ¿Ok? Pero tenemos una fuerza que busca incansablemente evitar este proceso. ¿Ok? Entonces, aquí se empieza a enredar un poco el asunto, porque hemos hablado otras veces acerca de los mitos de creación, ¿cierto? Y tenemos estos dos seres, estas dos entidades que están en conflicto unos con otros, que son dos fuerzas distintas, ¿cierto? Una hacia afuera y otra hacia adentro. Ya desde un principio del canal hablábamos que ahí estaba la sexualidad, ¿cierto?, universal, presente en todo orden de cosas, ¿ok?, presente en toda la existencia, ¿ok?, estas fuerzas sexuales masculinas y femeninas, ¿ok?, en constante, ¿cierto?, conflicto, ¿ok?, pero es un conflicto dinámico que no busca eliminar al otro, ¿ah? ¿Me entienden? Es un conflicto siempre constante, ¿ok? Pero el logos o el verbo divino, ¿cierto?, está por sobre ese conflicto, ¿ah? Tenemos, ¿cierto?, cultos a las diosas femeninas y cultos a los dioses masculinos, ¿ok? Y ese siempre va a ser una discusión y una idea. Pero esos cultos, ¿cierto?, y ese conocimiento de lo femenino y lo masculino, el mundo dual, está por debajo de lo que es el verbo o el logos. ¿Por qué? Porque Juan dice, en un principio estaba el logos. Es decir, antes de que el universo, ¿cierto?, estas fuerzas, ¿cierto?, se dividieran o nacieran, digamos, para iniciar este eterno conflicto, antes de eso ya estaba el verbo, ya estaba el verdadero nombre, ya estaba la chispa divina, ya estaba esta vibración primigenia o previbración o lo que sea. Ya estaba, ¿ok?, en un principio. Y aquí viene nuevamente una cosa muy importante, porque estamos hablando, ¿cierto?, de que existe una fuerza
¿ok? Que quiere eliminar este proceso dinámico de la vida, ¿ok? En donde la existencia que está arriba, ¿cierto? La existencia primigenia, original, cobra vida, ¿ok? Al encarnarse, ¿cierto? Y compenetrarse con estos elementos femeninos y masculinos, ¿cierto? Recordemos que el mundo material, ¿cierto? Es femenino. Lo femenino es el mundo material, ¿cierto? Contracción. Y la ciencia nos dice, ¿cierto? Que todo en el universo es energía y que la materia es simplemente energía contraída. ¿Y cuál es la fuerza que contrae, que comprime? La fuerza femenina. Por eso se habla de la materia, no se habla de el materia, ¿me entienden? Es la materia, el mundo material es femenino, por lo tanto nuestro cuerpo físico tiene una esencia femenina, que no quiere decir, obviamente, no va a faltar el tarúpido que va a decir, entonces, viste, somos todas mujeres. No, pues, nacemos hombres y mujeres, eso viene por un tema biológico. Okay, pero la esencia material del universo es femenino, ¿ok? Y la mente, ¿cierto? Es masculina, ¿ok? La conciencia, ¿cierto? También está asociada a la fuerza masculina, es hacia afuera, ¿ok? Es una explosión, es la chispa del conocimiento, ¿cierto? La chispa, ¿y qué es una chispa? Es una pequeña explosión, ¿ok? Y la explosión es hacia afuera, es masculina, no es hacia adentro, es hacia afuera, ¿ok? ¿Me entienden? Y el verdadero nombre, el verbo original, ¿cierto? Se puede encarnar, se encarna y adquiere estas características femeninas y masculinas. De ahí la importancia de la sexualidad y del control de la sexualidad a nivel esotérico, porque controlando la sexualidad, ¿cierto? Controlas muchas fuerzas universales. Ok. Pero decimos, ¿cierto?, de que hay una fuerza invisible, ¿ok?, que quiere acabar con todo este proceso, que quiere eliminarlo. La fuerza ¿de qué cosa? Si estamos aquí hablando de la vida, entonces debe existir una fuerza que sea la antivida, ¿ok? Y claro, es la fuerza que está presente en todos estos procesos oscuros del ser humano, todos estos procesos autodestructivos del ser humano, ¿ok? Tanto a nivel individual como a nivel social, ¿ok? Todas estas deconstrucciones sociales, ¿ok? Entonces, aquí entramos nuevamente a ver el asunto del misterio del mal, ¿ok? De la problemática del mal, ¿cierto? En donde ya hicimos, ¿cierto?, un ciclo de videos y llegábamos a la conclusión de que el mal no se puede llegar a una comprensión integral de qué es el mal, ¿ok? Que podíamos ver sus síntomas, podíamos ver las herramientas por las cuales actúa el mal, ¿me entienden? El odio, el miedo, ¿cierto? La envidia, la mentira, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas son herramientas del mal, pero no son el mal en sí, ¿ok? Así también en distintos libros y cosas dentro de la cultura popular también podemos ver personajes que muchas veces sirven como una representación de una encarnación del mal, ¿ok? Pero esos personajes en algún momento ellos hacen la distinción de que ellos no son el mal en sí, pero que sin el mal ellos no podrían existir y que al mismo tiempo el mal no existiría sin ellos, o por lo menos existiría pero no podría actuar, ¿me entienden? Y para llegar a una conclusión con respecto a eso, hay una visión de Tolkien, ¿cierto? El caballero, ¿cierto?, que escribió El Señor de los Anillos y el Silmarillion, que en alguna entrevista le preguntaban por este asunto del mal y el hombre parecía que tenía información de buena fuente, ¿cierto? Y él decía que el mal, ¿cierto?, claro, ¿no?, es un concepto muy profundo, que no se puede realmente llegar a una conclusión, pero
que sí él tenía la convicción de que el fruto del mal, el resultado del trabajo del mal es cero, es la nada, ¿entienden? Y creo que ese es algo muy importante, ¿ah? Porque aquí tenemos las dos fuerzas que están actuando en esta cuestión, el bien y el mal, ¿ok? Y podemos llegar a entender un poquito mejor de qué estamos hablando cuando hablamos, ¿cierto? Cuando decimos de que la izquierda y la derecha no existen, son simplemente formas de ordenar un conflicto político de poder, ¿cierto? Pero que la verdadera lucha está por sobre la política, está por sobre la economía, está por sobre el plano militar. La verdadera lucha es a nivel espiritual, ¿cierto? Muchas personas lo dicen. La verdadera lucha es a nivel espiritual y a nivel de la lucha del bien contra el mal, ¿ok? Pero aquí podemos ya empezar a entender de que el bien está asociado al amor, por lo tanto está asociado también a la vida, y que el origen del bien estaría en el verbo, ¿cierto? Divino, en el conocimiento divino, en el logos divino, ¿cierto? Y que sería, ¿cierto?, la base esencial de toda existencia. ¿Ok? Recordemos que nombre y existencia son lo mismo. O logos, si quiere, y existencia son lo mismo. O nombre y existencia son lo mismo. ¿Ok? Y la existencia busca la vida, ¿cierto? Y busca, a través del amor, ¿cierto?, preservar la vida. ¿Ok? En cambio, el mal es la antivida, ¿okay? Son todos esos procesos que sirven como herramienta del mal para crear una secuencia de eventos que lleven a la destrucción de la vida, a la extinción de la vida. Y no solamente eso, el mal busca, esta fuerza busca la extinción no solamente de la vida, sino que la extinción de la existencia. ¿Ok? Entonces, ¿estamos condenados? No, porque el Evangelio de Juan nuevamente nos entrega la respuesta de cómo va a terminar esta lucha entre el bien y el mal. Porque ¿qué es lo que nos dice? Lo primero que nos dice el Evangelio de Juan, ¿cierto? Que el Logos, en un principio, estaba el Logos. ¿Me entienden? Y cuando el evangelista escribió este asunto, obviamente estamos hablando de personas que tenían un conocimiento profundo. Conocían, ¿cierto?, todas las mitologías y las historias acerca de la creación del hombre y del universo, ¿cierto? Y estas historias nos dicen, ¿cierto?, sobre todo las historias de la creación del universo, nos dicen una y otra vez que en un principio existía la nada, no había nada, ¿ok? Nada. Y Juan nos dice que dentro de esa nada, en un principio, estaba el Logos, ya estaba el Logos, ¿ok? Es decir, el mal no tiene la capacidad de completar su tarea, de eliminar todo, de dejar absolutamente nada, de acabar con toda la vida y con toda existencia, porque en un principio, cuando no hay nada, estaba Dios, estaba el Logos. Y el Logos era Dios. Y desde Dios, desde esta esencia, se puede crear todo. ¿Me entienden? Porque eso también lo menciona este evangelio. Ahora bien, dentro de la cultura popular, ahí lo voy a mencionar, quería mencionarlo aparte, pero hay una película que nos refleja muy bien estos conceptos. Y nos refleja muy bien también, es muy buena, yo la recomiendo para comenzar a darle a entender a los niños el concepto de la pérdida, ¿ah? Y sobre todo el concepto de que la pérdida no existe, ¿ok? Y en la película La historia sin fin, ¿ah? Que no es una película hollywoodiense y que es una película que realmente es como una pequeña iniciación, ¿me entienden? Entonces con un adulto, digamos, esa película yo creo que es recomendable para los niños, a pesar de que tiene una escena que siempre se ha discutido, ¿cierto?,
que es un poco perturbadora, que es cuando muere Artax, ¿cierto? El caballo de Atreus, ¿cierto? En este pantano de la pena, nuevamente, miren, pues, nuevamente, ¿cierto? Estos conceptos esotéricos. Y que es bastante traumática, pero si uno está con el niño, dependiendo de la edad, ¿cierto? Se le puede explicar de que es solamente una representación, que el caballito no murió, ¿me entienden? A pesar de que, por ejemplo, en el libro es peor todavía porque el caballo habla y tiene ahí un diálogo bastante dramático en ese momento. En fin. Pero es una buena película, a pesar de que los que realizaron la película le dieron también una vuelta de tuerca, cambiaron algunos conceptos de mala manera, ¿me entienden? Por ejemplo, el tema de satanizar un poco la figura paterna, ¿cierto? Que en el libro no hay un conflicto tan violento, digamos, con el papá del protagonista. Y el otro, el tema de la venganza, haber agregado, porque lo agregaron, los que hicieron la película agregaron el tema de que el Sebastián, ¿cierto? Quiere vengarse, ¿me entienden? También eso no aparece en el libro, pero a pesar de todo es una buena película para que engloba, digamos, estos conceptos. Y no me quiero seguir alargando en la película. Búsquenla, si la han visto, vuelvan a verla, es recomendable. Aparecen estas ideas, ¿cierto? La idea del oráculo y de todo este camino espiritual, ¿cierto? Que eso es lo otro. Eso es lo otro. El otro día un amigo me prestó me compartió un video de un señor, ¿cierto? Que hablaba de temas espirituales, pero súper desordenado el hombre. Y él, por un lado, hablaba de una creencia que él tenía con respecto a un dios, a una divinidad, ¿cierto? De la naturaleza, un montón de cosas. Pero al mismo tiempo él decía de que las personas, su camino espiritual no se puede regular solo, pues que tú solo sabes lo que está bien y lo que está mal, ¿me entienden? Sí, eso en parte es verdad, pero hay otra cosa que el camino espiritual, si bien es cierto, es individual, todos necesitamos una guía, alguien que nos guíe. Y es ahí donde entra la tarea de la religión, que debería servir como una guía espiritual para todas las personas, independiente de la religión que sea, pues si la religión tiene que ver también con el tema cultural. Pero lamentablemente todo se pervierte, todo se corrompe, ¿cierto? Y muchas veces la religión se utiliza de mala manera, se utiliza para control. Todos tenemos conciencia de las malas prácticas, de la forma maligna en que se puede emplear la religión. Ahora bien, ¿qué se me está quedando? Bueno, hay otros conceptos que quería hablarlos, pero me alargué y realmente no quiero hacerlo tan atadoso. Resumen, ¿ok? Por un lado tenemos que los dueños de los medios de comunicación y del material que se nos entrega a través de las series, las películas, Hollywood, en fin. También quiero hacer un video acerca del tema de ese tema. Constantemente están dirigidos por grupos, ¿cierto? Anillos de poder que no son benignos, ¿ok? Y que buscan controlar al ser humano, ¿cierto? Buscan su control físico, mental y espiritual, ¿entiendes? Y se emplean los medios de comunicación, se emplean las películas, se emplea la radio, se emplea todo lo que han tenido a disposición para hacerlo. Hoy, por ejemplo, hoy en día está bastante el tema de las Olimpiadas, ¿cierto? De los Juegos Olímpicos, del inicio y del fin, los actos que se hacen, ¿cierto? Para el principio y el fin de los Juegos Olímpicos. También lo comentaba con un amigo de que hay un montón de videos donde aparece, ay, aquí está, vamos a desglosar las cosas satánicas que aparecen aquí. Y le decía a mi amigo, pero sí, es obvio, ¿ah? Claro que están ese tipo de mensajes, ¿cierto? Subliminales y a veces ni siquiera tan subliminales, porque ellos son los dueños de todas esas plataformas.
Y obviamente siempre van a ocupar todas estas plataformas masivas, ¿cierto? Obviamente una olimpiada, ¿cierto? El inicio de una olimpiada es una cuestión, un espectáculo visto por millones de personas. No van a desaprovechar esa publicidad, ¿ok? No van a desaprovechar esa plataforma para publicitar, ¿cierto? Sus ideas espirituales oscuras, ¿ok? Siempre lo han hecho desde que tienen el control de la sociedad. Siempre lo han hecho y siempre lo van a hacer. Todos los eventos deportivos importantes, todos los festivales importantes, hasta el Festival de Viña se presta para enviar ese tipo de mensajes. Hasta las tandas comerciales de las marcas más importantes también se prestan para eso. Y llegamos también nuevamente al tema del logo, ¿ok? ¿Cierto? Porque está también presente la idea, ¿cierto?, del logo como el logo el logo de una marca comercial, ¿entienden? ¿Qué sé yo? Ese pajarito, ¿ok? Y las marcas comerciales más importantes no se toman el asunto a la ligera y nuevamente utilizan esta idea para retorcer la idea del logo y emplearlo en un simbolismo que siempre está asociado a temas ocultistas y satánicos muchas veces, ¿ok? Por ahí, a ver, algún video, hay un canal, ¿cómo que se llama? No estoy de broma, se llama el canal. Sí, ahí hay recientemente el tipo subió un video acerca de algunos logos comerciales y su significado, ¿ok? Pero en fin, aquí mismo en YouTube hay un montón de videos con respecto a eso y obviamente no es coincidencia, y no es coincidencia que estos símbolos, ¿cierto? Estos, ¿cómo se llaman? Estos sigiles, se les coloque, ¿cierto?, el epíteto de logo, ¿ok? Porque claro, quieren asociar a la figura divina con estos símbolos depravados, ¿ok? Con un significado oscuro, ¿ok? En fin. Bueno, como ven, todos estos temas están asociados y si no paramos ahora, se puede seguir, ¿cierto? Porque está todo conectado. Todos estos temas espirituales están conectados, pero insisto en que hay que poner ojo en que hay conceptos que se repiten y que obviamente nos dan una idea. Obviamente necesitamos una guía. Andamos un poco a la deriva, andamos un poco con los ojos tapados en esta vida y necesitamos un poco de una ayuda, ¿me entienden? Sobre todo ahora que estamos viviendo en un mundo sin orden, ¿ok? Y aquí nuevamente volvemos al tema, ¿cierto?, de que el orden era el concepto, el orden divino, ¿cierto?, el orden natural de las cosas era el concepto principal dentro de los sistemas de gobierno del antiguo orden mundial, ¿cierto? Y el tema del orden que está asociado al equilibrio. Sí, por eso es que es importante el orden para la vida, ¿ok? Porque el orden, solamente el orden te puede entregar un equilibrio, ¿me entienden? Y una vida en desequilibrio es obviamente una vida que va hacia la autodestrucción, ¿ok? Entonces, cuando vemos personas desequilibradas, ¿ok?, nuestra sociedad está desequilibrada porque perdió el orden, perdió la cabeza hace tiempo. Y al no existir orden, al no existir equilibrio, no existe justicia. ¿Ah? La justicia solamente aparece en un sistema ordenado, equilibrado. Ahí aparece la justicia, lo que es justo, ¿ok? Que cada persona, cada vida obtenga lo que le es justo. Y ahí aparece el concepto antiguo también de los justos, que existían en la antigüedad, ¿cierto? Que ya sabemos, cuando se habla de los justos en la antigüedad, ya sabemos a quién se está refiriendo, ¿cierto? ¿Ah? ¿A quiénes se está refiriendo?
Entonces, como vemos, todo está asociado, ¿me entienden? Y son conceptos que, claro, ustedes me van a decir, en realidad, ¿sabéis qué? Tú no estás diciendo nada nuevo, estáis vendiendo humo. Bueno, tómelo como quiera. Si estos conceptos no deberían ser tan complicados. Pero ¿por qué no lo hablamos nunca? ¿Ah? Porque no nos dan la oportunidad de darnos cuenta de estas cosas, de estas realidades que son simples, si es que las tuviéramos a simple vista, pero nos van coartando, ¿cierto? Todo tipo de realidad alterna, de realidad ordenada. Solamente tenemos un orden que está al servicio del mal, ¿ok? Y nos colocan ahí estas pantallas y estas caricaturas de la realidad. Vuelvo a decir, ¿cierto? ¿De qué color es el cielo? ¿Ah? Y me van a aparecer con un montón de respuestas aprendidas o respuestas repetidas, ¿ok? ¿Por qué la luna está donde está? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Ah? Y vamos a encontrar respuesta para todo, para todo. Este sistema de ilusionistas nos entrega respuesta para todo. ¿Ah? El tema es que si realmente esas respuestas están en concordancia con con nuestra sensatez, ¿cierto? Y si están en concordancia con lo que, ¿cierto? Hay algo que nos quiere hablar, ¿cierto? Nos quiere advertir, hey, eso es mentira, ¿cierto? Lo intuimos, ¿ah? Pero con el tiempo se repite el mensaje tantas veces que el mensaje mentiroso se repite tantas veces que finalmente lo aceptamos. Pero en una primera instancia hay una vocecita siempre que está ahí. ¿Por qué? Porque el bien está asociado al origen y el origen no cambia, ¿okay? El origen está ahí siempre, siempre. Nuestro verdadero nombre está ahí siempre y no cambia, ¿okay? Y nosotros también estamos asociados a esta esencia divina y al bien. Y el bien no cambia y no tranza. El bien no cambia, no tranza, no se adapta. Simplemente está ahí porque es una existencia. Es una existencia. ¿Ah? Cuando tú estás en presencia de una existencia, no existe mentira en eso. ¿Ah? En cambio el mal es el experto en mentir, en dar vuelta a las cosas, en adaptarse, en adaptar las cosas, en negociar, en pactar. En todo eso, ¿ah? El bien no necesita de nada de eso, ¿ok? Y nuevamente llegamos a la polaridad y a la lucha del bien con el mal, ¿ok? Pero necesitamos una guía siempre, siempre. Necesitamos un maestro que nos ayude a entender este camino, ¿cierto? Hacia el reino divino, ¿cierto? Hacia lo trascendental, ¿ok? Y ahí está el tema de cuál camino seguir, qué camino escogemos, ¿cierto? Y ahí está el tema de los tres caminos, ¿ok? ¿Cuáles tres caminos? Hombre, puta que soy enredado. Bueno, pero es lo mismo de siempre, ¿ah? El hombre, ¿cierto? Y la vida, ¿cierto? Es cuerpo, mente y alma, ¿ok? Y el ser humano, ¿cierto? Tiene una tendencia, nace con una tendencia, todos los seres humanos nacemos con una tendencia de qué camino vamos a coger, el camino físico, el camino mental o el espiritual, ¿ok? Es muy difícil y es muy complicado, es muy complejo, ¿cierto? Que una persona pueda integrar los tres caminos en su vida. Siempre vamos a ver la vida y vamos a tomar nuestras decisiones en la perspectiva de uno de estos tres caminos. O somos materiales en nuestra vida, somos personas materialistas, o somos personas que todo lo llamamos al raciocinio, ¿cierto? Hoy tenemos respuesta para todo, ¿entienden? O somos personas espirituales. Pero las tres cosas juntas, ¿cierto? Frente a una disyuntiva, frente a una problemática, es muy difícil que una persona pueda llegar a un comportamiento íntegro. Esto no quiere decir que las personas, por ejemplo, materialistas, no se puedan comportar de manera espiritual en algún momento de su vida o no puedan tener espiritualidad. No se trata de eso, pero sí uno de esos caminos marca nuestra forma en que vamos a enfrentar la vida. Esto tampoco se trata de que si es el camino del bien o del mal, se trata de la forma en que vamos a enfrentar la vida,
Porque, por ejemplo, si hablamos de personas materialistas, no estamos hablando de personas buenas o malas. ¿Ok? Y aquí viene el tema del sistema de castas que existía en el antiguo orden mundial y que hoy en día el sistema de castas es tergiversado y satanizado. ¿Ok? Lo admito, en la India o en Japón, ¿cierto? Este asunto era una mierda, pero ya se había pervertido desde antes. Pero el sistema de castas era muy útil, porque les doy un ejemplo. Con las mismas personas materialistas, usted puede decir, puta, pero las personas materialistas son malas personas. No necesariamente. Son simplemente materialistas y el camino que escogen depende de cómo van a utilizar ese asunto. Porque imagínense si se coloca una persona muy espiritual en el Ministerio de Economía de algún país. La economía de ese país se va a ir a la punta del cerro, porque una persona espiritual no está interesada en esas cosas. ¿Me entienden? Tiene que estar en ese puesto de poder, tiene que estar una persona que sea materialista, ¿ok? O hijo de la mujer. Otra forma, ¿cierto?, de mencionar este mismo asunto, ¿ok? Que está mencionado dentro del esoterismo, ¿cierto? El hijo de la mujer, ¿cierto? La mujer del mundo material, ¿cierto? El mundo material que es femenino. Entonces tenemos las personas que son materialistas, son hijos de la mujer. Las personas que son muy racionales, ¿cierto? Que son muy científicos para llevar la vida, ¿cierto? Son hijos del hombre. Y las personas espirituales son hijos de Dios, ¿ok? Esto es por darle un nombre. Se supone que la evolución espiritual avanza de esa manera, ¿ok? Pero nuevamente, esto no quiere decir que los hijos de la mujer sean buenos o malos, o que el hijo del hombre sea bueno o malo, ¿ok? Y si usted le llama la atención de que ya había escuchado el término hijo del hombre, ¿cierto? En la Biblia, claro, se refiere a lo mismo. Jesús, ¿cierto?, le predicaba, ¿cierto?, al hijo del hombre, lo que tenía que hacer el hijo del hombre, ¿ok? ¿Me entienden? Para que todos pudiéramos acceder, ¿cierto?, a esta característica, ¿cierto?, de todos, que es ser hijos, recordar que somos hijos de Dios, ¿me entienden? Y los hijos de la mujer, ¿Jesús no los tomaba en cuenta? Sí, claro que los tomaba en cuenta, y muy en cuenta, ¿ok? Pero, ya, que esto tiene que ver con los pobres de espíritu, ¿me entienden? Jesús, ¿cierto? Sabemos que predicaba, ¿cierto? Y entregaba también a veces distintas enseñanzas, no las mismas enseñanzas a veces a las mismas personas, o otras veces enseñaba con parábolas que podían leerse e interpretarse de distintas maneras, ¿me entienden? Pero vemos en los evangelios que era importante, ¿cierto?, en la figura, en todo este asunto del ministerio de Jesús, era importante la figura, de los pobres de espíritu, ¿ok? Que eran personas malas. ¿Los pobres de espíritu son personas malas? No. Jesús ahí en la prédica nos dice qué es lo que va a pasar con los pobres de espíritu, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes eran los pobres de espíritu? Bueno, los pobres de espíritu son las víctimas de estos sistemas satánicos, ¿ok? O antiespirituales, o malignos, que buscan la antivida, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces, las personas pobres de espíritu, recordemos que en la antigüedad, ¿cierto?, ser pobre también era sinónimo de ser pobre no solamente en lo material, sino que también en lo espiritual, ¿ok? Y ser rico en la antigüedad también era sinónimo no solamente de ser rico materialmente, sino que también era sinónimo de ser una persona espiritualmente más elevada, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pobre de espíritu, la persona que está con problemas, ¿cierto?, con los problemas del día a día, ¿cierto?, las personas que están bajo un sistema tiránico, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Esas personas están en un sistema de sufrimiento, de dolor, y en ese estado, en un estado de dolor, en un estado de angustia, en un estado de sufrimiento, y en ese estado a la persona se le vuelve imposible, ¿cierto?, poder visualizar, o no imposible, pero se le vuelve muy difícil poder visualizar el bien, poder visualizar la espiritualidad, poder visualizar todos estos conceptos espirituales y divinos,
¿ok? No me vengan a hablar de religión si yo necesito saber cómo voy a llegar a fin de mes. Estoy con el colon hinchadísimo, no sé cómo voy a pagar la cuota del colegio. No sé, mis hijos se están portando mal en el colegio, no sé si los van a echar o no. No sé si voy a tener plata, en fin, tengo las deudas, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar... Hoy ahora subieron el agua, gracias Boris. O sea, la luz, chuta. Tengo un montón de problemas, no me vengan a hablar de estas cosas espirituales y religiosas. No. Pobre de espíritu, ¿me entienden? No tiene la capacidad de hacerlo. Y por eso es que los sistemas tiránicos que estamos viviendo hoy en día y que son copias de sistemas tiránicos desde el tiempo de Jesús, buscan mantener a la gente oprimida y buscan mantener a la gente en este estado de sufrimiento y dolor para que no puedan trascender a la verdad espiritual. ¿Me entienden? Y es ahí donde se hace revolucionaria, aunque no me gusta la palabra, pero se hace revolucionaria la figura de Jesús. ¿Me entienden? A Jesús, que también tratan de asociarlo a corrientes políticas de izquierda y de derecha. ¿Me entienden? No, Jesús estaba por sobre eso, ¿eh? Porque Jesús se comportaba, ¿cierto?, como un rey divino que le mostraba al pueblo, al Hijo del Hombre y a los pobres de espíritus la posibilidad de visualizar el camino hacia el reino de los cielos, la lucha entre el bien y el mal. Volvemos nuevamente al concepto, a los mismos conceptos de siempre, y volvemos nuevamente al concepto del orden, ¿ok? ¿Y quién puede colocar orden? ¿Cierto? Un rey divino, un representante de la divinidad, un representante del Logos, una encarnación del Logos divino, una encarnación del Verbo, ¿ah? Pero Esteban, tú estás diciendo que nosotros, no lo digo yo, lo dice Jesús, todos somos hijos de Dios. Sí, todos. Pero, a ver, podemos tener un mismo concepto, pero en niveles distintos. O sea, por ejemplo, tenemos una casa, ¿ok? Una casa o una ranchita, ¿cierto? Y tenemos un edificio, ¿ah? Un edificio ya moderno, con todas las... con un mall adentro, con centros comerciales, en fin, etcétera, etcétera. Ambos son construcciones, pero no estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Entonces esa es la diferencia entre una persona común y corriente y un ser divino que encarna, ¿cierto?, una calidad y un nivel de logos muchísimo más importante, ¿ok? Obvio. Pero nuevamente estamos hablando de lo mismo y el Evangelio de Juan nos indica eso. Recuerden, el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Por lo tanto, si nosotros somos hijos de Dios y tenemos un verdadero nombre, un origen, una originalidad que se hace presente justamente cuando estamos en procesos creativos, nuevamente, ¿cierto? Cuando somos creativos, ¿ok? Aparece, ¿cierto?, nuestra esencia divina, nuestra originalidad. Se habla de que una persona, esta persona que es original, ¿cierto? Cuando esa persona es creativa, y no solamente cuando es creativa, sino que cuando puede hacer un trabajo de mayor o menor calidad, pero hace un trabajo que no lo habíamos visto nunca antes, no lo habíamos visto en ninguna otra persona. Hoy qué original este tipo. ¿Por qué? Porque vuelve a su esencia original. ¿Entienden? Y está demostrado. La otra vez vi un estudio, que la originalidad, la creatividad, no está asociada a la inteligencia. No necesariamente las personas más inteligentes son más creativas. Hasta un niño puede ser muy creativo, ¿ok? Ideas creativas pueden aparecer de personas con muy baja inteligencia, ¿ok? Y esos procesos están de acuerdo a esa esencia que nunca escuchamos, a esa esencia, a ese niño, ¿cierto? A esa versión original de nosotros que está dentro de nosotros y que nos marca también el bien que está dentro de nosotros. La vida, la esencia, la existencia está en concordancia con el bien, no con el mal, ¿entienden? Claro, después nos vamos corrompiendo, pero en esencia tenemos más cercanía con el bien que con el mal. Y volvemos nuevamente a esta guerra universal del bien y el mal. Gracias, esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien, cuídense, nos vemos. ¿Cuándo? No lo sé.
si dejo de hacer videos durante algún tiempo, por favor, no se desuscriban. Yo voy a avisar si es que en algún momento cierro el canal, lo voy a avisar, ¿entienden? Así que no pierdan la paciencia, por favor. Gracias, que estén bien. Saludos.